Buenas noches, estimadas colegas. En primer lugar, agradecerles su presencia y participación en esta pequeña exposición, la cual intentaré ser lo más precisa y puntual posible. Como ya saben, las he convocado en esta noche para poder conversar acerca del tema de categorización de establecimientos de salud. Pero ¿cómo nace la categorización? En el Perú, frente a una inadecuada organización y crecimiento desordenado de la oferta de servicios de salud, y también frente a una existencia de diversas denominaciones o nombres que se le han ido asignando a diferentes establecimientos de salud con un mismo tipo de nivel de complejidad, es que el Ministerio de Salud tuvo la necesidad de comenzar a gestionar la organización y el ordenamiento de estos establecimientos de salud. Y lo hace con la elaboración de una guía técnica justamente para este proceso que es la categorización de establecimientos de salud. ¿Pero qué es la categorización? La categorización es un proceso que se encarga de situar o colocar a los establecimientos de salud dentro de una condición o dentro de una categoría. Y lo va a hacer en función de tres aspectos o tres criterios. Acá, por ejemplo, tenemos el criterio de equipamiento, el cual se refiere a los insumos, a los recursos, a la estructura con la que cuenta la IPRES, que se va a categorizar. Un segundo aspecto es la cartera de servicios, es decir, todos aquellos procedimientos con los que va a contar esta IPRES. Y un tercer aspecto, que es el nivel de complejidad, es decir, la capacidad resolutiva que va a tener la IPRES. Cuán compleja, cuán severa es la patología que es capaz de resolver esta IPRES. Bien, para tener más claro el concepto, vamos a definir qué es la categoría. ¿Qué es una categoría? Una categoría es un conjunto o un grupo de establecimientos de salud de un mismo tipo. Es decir, todos estos establecimientos de salud van a gozar de las mismas características en función de su tamaño, en función de su nivel tecnológico y en función de su capacidad resolutiva. Cuando hablamos de categoría, también estamos hablando de una relación muy estrecha que existe entre la demanda y la oferta, donde la demanda sanitaria corresponde o es representada por nuestros pacientes en nuestro consultorio, y donde la oferta va a ser representada por los servicios de salud que va a ofrecer una IPRES o un establecimiento de salud. Ahora bien, la capacidad resolutiva va a tener dos tipos de enfoque. Un enfoque relacionado a una demanda cuantitativa y un enfoque relacionado a una demanda cualitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en cuestión al aspecto de tamaño, por ejemplo, si tenemos un número de consultas alto, quiere decir que para poder cubrir este número de consultas, pues entonces es lógico que vamos a necesitar un número acorde, un número de recursos humanos acorde a este número de consultas. O si, por ejemplo, vamos a realizar 50 endodoncias, pues entonces es lógico que vamos a necesitar un número acorde de especialistas en endodoncia para poder resolver o cubrir este número de procedimientos. Cuando hablamos de demanda cualitativa, ya no nos estamos refiriendo a un número, sino vamos a referir a más bien un tipo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya simplemente no vamos a realizar una profilaxis, sino que vamos a realizar un tratamiento más complejo, como por ejemplo una endodoncia de una segunda o una tercera molar, pues entonces ya no vamos a necesitar la atención de un cirujano dentista general, sino que vamos a necesitar la atención de un cirujano dentista especialista en endodoncia. O si, por ejemplo, teniendo el mismo caso, ¿no?, de la endodoncia de una segunda o tercera molar, ya no simplemente vamos a necesitar, por ejemplo,
las limas, sino que vamos a necesitar una aparatología más compleja que nos ayude a cubrir este tipo de procedimiento más complejo, como por ejemplo un instrumento rotatorio o un localizador de ápices. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de la categorización? Una finalidad sería incrementar la satisfacción del usuario externo. También mejorar la organización de la oferta de servicios de salud. ¿Para qué? Para justamente cubrir esta demanda de pacientes, esta demanda de capacidad resolutiva. Otra finalidad es identificar las brechas en la capacidad resolutiva. ¿Para qué? Para poder crear una gestión correcta en cuanto a la política, por ejemplo, de insumos, ¿no? De una política de poder comprar correctamente los insumos que necesitamos. Otra finalidad es optimizar el recurso humano y materiales para tener una eficiente atención, una atención de calidad. Y por último, definir las características estructurales y del proceso de la oferta para luego tener procedimientos o procesos de mayor calidad, como lo es la acreditación o como lo es, por ejemplo, la certificación. El primer nivel de atención se divide en 4 niveles de complejidad: el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4. El 1.1 tiene como función brindar atención integral ambulatoria con énfasis en promoción y prevención. El nivel 1.2 tiene como función brindar atención integral con énfasis en promoción y prevención. El 1.3 brinda atención integral ambulatoria médica con énfasis en promoción de riesgos y daños. Y el 1.4 brinda atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente materno-perinatal. En cuanto a las características, el nivel 1.1 va a atender a población asignada, el nivel 1.2 va a atender a población asignada y referencial del nivel 1.1, es decir, referida del 1.1, y la categoría 1.3 va a atender a población asignada y referencial sin internamiento, a diferencia del 1.4 que lo va a hacer con internamiento. En cuanto a los recursos humanos mínimos que se va a necesitar para el funcionamiento de cada uno de estos niveles de complejidad, tenemos que en el nivel 1.1 se va a necesitar de un técnico de enfermería o sanitario. Además, puede haber una enfermera o una obstetriz. En el nivel 1.2 se va a necesitar de lo anteriormente mencionado, además de un médico general. En el nivel de complejidad 1.3 se va a necesitar, además de lo anteriormente mencionado, de un odontólogo, de un técnico de farmacia, además del laboratorio. Además de un técnico en laboratorio. En el nivel 1.4, además de lo anterior, se va a necesitar contar con especialidades básicas, técnicos en radiología y similares. En cuanto a las funciones, el nivel 1.1 se va a encargar de las acciones de promoción y prevención, el 1.2 de acciones de promoción, prevención y recuperación, el 1.3 de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, y el 1.4, además de lo anteriormente mencionado, se va a encargar de lo que es actividades de gerencia administrativas. En cuanto a los tipos de servicios que se van a ofrecer por cada tipo de complejidad, por cada nivel de complejidad, es en el nivel 1.1, salud comunitaria, salud ambiental y consulta externa. En el 1.2, además de lo anterior, se va a brindar consulta médica. En el nivel 1.3 se va a brindar, además de lo anteriormente mencionado, de lo que es un servicio de laboratorio clínico básico, además de farmacia y botiquín. Y el nivel 1.4 va a brindar, además de los servicios mencionados, va a brindar consulta especializada, sala de partos, farmacia, laboratorio y también
rayos X. Tenemos que tener en claro qué es lo que va a evaluar la categorización, a diferencia de otros procedimientos. En esta tabla vemos que, por ejemplo, el proceso de categorización en cuanto al nivel de calidad está en el nivel más básico, a diferencia de la acreditación y la certificación. La categorización básicamente va a evaluar la estructura, va a evaluar si el establecimiento de salud cumple o no cumple con ciertos documentos, si cumple o no cumple con la infraestructura necesaria, si cumple o no cumple, por ejemplo, con el nivel de recursos, con el nivel de procedimientos que se necesita para cubrir cierta demanda en específico. A diferencia, por ejemplo, de la certificación, que va a evaluar procesos, y a la acreditación, que además de evaluar procesos, evalúa resultados y estructura, va a generar también una autoevaluación del mismo centro de salud, del mismo establecimiento.